Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Estados Unidos procesa la visa humanitaria para los 222 expresos políticos nicaragüenses que fueron abruptamente liberados por Daniel Ortega. Legisladores estadounidenses critican a la administración Biden por la respuesta a la violación del espacio aéreo de un globo espía chino. Y se van desvaneciendo las esperanzas para encontrar sobrevivientes en los escombros del terremoto en Turquía y Siria, y la cifra de muertos es más de 22.000. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos avanza en el proceso para otorgar una visa humanitaria a los 222 presos políticos nicaragüenses que llegaron al país luego de ser liberados y desterrados. Informa Judith Martín Rodríguez. Los 222 opositores del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que fueron liberados de forma repentina el jueves amanecieron hoy en territorio estadounidense, donde pasaron su primera noche de libertad a las afueras de la capital, en un hotel cercano al aeropuerto internacional Dulles, a 1 hora de Washington, D.C. Muchos lo hicieron acompañados de sus familiares, quienes, al conocer la noticia, se dirigieron al aeropuerto con la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos, aunque sin la certeza absoluta, y es que entonces no había trascendido la lista de los liberados y todavía hay decenas de presos políticos que permanecen encarcelados en el país centroamericano. En tanto, decenas de familiares de los desterrados viajan hoy hacia Washington desde otros estados más lejanos para abrazar a los recién liberados. Muchos lo hacen desde la Florida al sur del país. En una jornada histórica se vivieron momentos de euforia e incluso un sentimiento de incredulidad invadía cada escena, y es que, como dijo el empresario y aspirante a la presidencia en Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, su liberación y la de sus colegas fue como un milagro. Totalmente feliz. Esto es como un sueño, no puedo creer de que todo esto esté ocurriendo, y muy emocionado por ver a mi esposa y a mi hija por primera vez en 1 año y 8 meses. Los terribles relatos de su paso por las cárceles se mezclan con la ilusión del presente y la esperanza de que algún día Nicaragua restaure el sistema democrático, y el expreso político Félix Madariaga habló sobre su condición de apátrida, luego de que la justicia nicaragüense les retiró la ciudadanía nicaragüense al considerarlos traidores de la patria. Sí, se nos hizo firmar una nota donde dice que estamos muy escueta, una línea, simple y sencillamente que voluntariamente salimos del país, sin ninguna otra explicación. Son palabras, la nicaraguanidad se lleva, yo diría que hasta espiritualmente, o sea, no es un asunto de una ley aprobada por la Asamblea. Yo seré nicaragüense hasta el día que me muera y voy a seguir amando a Nicaragua, no solamente como la nación donde nací, sino como la tierra que deseo ver en democracia. En libertad, aunque desterrados, empieza para ellos un nuevo capítulo en sus vidas, y la administración del presidente Biden se apresura para ofrecerles protección humanitaria y cobijo durante al menos 2 años. Desde Washington acogieron la decisión del presidente Daniel Ortega, y el secretario de Estado Antony Blinken aseguró a través de un comunicado que se podría abrir el camino para el diálogo con el mandatario Ortega para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país. En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: Por supuesto, esto no es una panacea para muchas preocupaciones que tenemos con el gobierno de Nicaragua. Una de esas preocupaciones permanece incluso después de la llegada de estos 222 individuos, y es el encarcelamiento de individuos por no ejercer nada más que los derechos que deberían ser universales. Todavía quedan presos políticos en Nicaragua. Price aseguró que continuarán tanto en público como en privado alentando nuevos pasos de este tipo para promover las aspiraciones demócratas del pueblo nicaragüense, sus aspiraciones ligadas a un futuro de oportunidades y prosperidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó su decisión de expatriar hacia los Estados Unidos a 222 considerados presos políticos luego de que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Constitución política para despojarlos de su nacionalidad y sus derechos civiles y políticos. La reforma modificó el artículo 21 de la Constitución que literalmente expresa que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense. El presidente Ortega explicó que se trató de un acuerdo rápido gestionado por su esposa Rosario Murillo con el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, y sin interés de negociar ningún acuerdo con este gobierno. Se produjo un hecho que yo llamaría sorprendente, porque ustedes tienen que recordar que ya en varias ocasiones, en diferentes actos públicos, yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida, eran agentes de potencias extranjeras. Además, el mandatario especificó que la lista original, que contenía los nombres de los presos políticos desplazados, era de 228 personas, pero que el gobierno de Estados Unidos se negó a recibir a 4 de ellas, mientras que 2 se negaron a abordar el vuelo. El presidente Ortega señaló que en la lista se encontraba Monseñor Rolando Álvarez, a quien calificó como un energúmeno. Bueno, ahora está en la cárcel Modelo. Si eres un hombre común y corriente, el hábito no hace al monje. Y ahí lo que tenemos es un comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua. Sí, está desquiciado. Por su parte, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua difundió una lista de 39 personas que aún se encuentran detenidas como presos políticos en el país. Aide Castillo, integrante de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, señaló: a la gente que queda adentro, a los presos que fueron, secuestrados, cuando aquel 19 de julio a Marvin Vargas, que fue el primer preso político. En tanto, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, expresó que las 222 personas que fueron encarceladas en Nicaragua estaban recibiendo distintos tipos de asistencia para poder integrarse a los Estados Unidos y que permanezcan en ese país apegados al programa de parol humanitario. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos exigieron respuestas sobre por qué se permitió que el globo espía chino cruzara el país antes de ser derribado, y altos funcionarios estadounidenses respondieron que la decisión de esperar para derribar el globo sobre el agua fue beneficiosa. Melissa Dalton, subsecretaria de Defensa, explicó las razones principales de esta decisión. Nos dio tiempo adicional para observar el globo, evaluar las capacidades y el oficio de la República Popular China, y simultáneamente nos protegimos contra la recopilación de inteligencia, que nuevamente fue relativamente sencilla ya que sabíamos dónde estaba el globo. Y segundo, nos permitió refinar las opciones y disminuir el riesgo de que los escombros causen daños a los civiles, dijo la funcionaria. Los senadores que recibieron información adicional en una sesión informativa clasificada dijeron que Estados Unidos todavía no estaba haciendo lo suficiente para combatir la amenaza, y los más enfáticos a la hora de expresar sus ideas fueron, entre otros, los que representan a los estados donde el globo fue avistado en sus primeros recorridos por esos territorios. Fue el senador republicano por Montana, Steve Daines, quien dijo: los chinos invadieron nuestro espacio aéreo. Podríamos haber derribado ese globo cuando estaba sobre las Aleutianas, días antes de entrar en el espacio aéreo de los Estados Unidos, una violación del derecho internacional. Ellos no eligieron derribarlo y luego apoderarse de él en tierra, y les garantizo que podrían haber derribado ese globo y el mayor riesgo hubiera sido impactar una vaca u otro animal. Por su parte, la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski,
también expresó: Entiendo la necesidad de hacer una evaluación completa en términos de riesgo, pero asegurémonos de que cuando Alaska esté allí como centinela, como verdaderamente la primera línea de defensa para los Estados Unidos de América, cuando las cosas se presenten desde China o cuando lleguen desde Rusia, seamos esa línea de defensa para el resto del país. El Pentágono argumentó que el globo dañado proporcionará información importante sobre los esfuerzos de vigilancia chinos. Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno mexicano expone lo que denomina como trama de corrupción y la lista de propiedades del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna. Sara Pablo tiene el informe. La Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda de México dio un informe pormenorizado de lo que llamó una red de corrupción y lavado de dinero, encabezada por el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien mediante diversas empresas y personas transfirió desde México dinero a paraísos fiscales, que fue usado para la adquisición de bienes en Florida. Autoridades detallaron que fue a lo largo de 20 años que el exfuncionario realizó este tipo de operaciones mientras se desempeñaba en el gobierno federal. De ahí que autoridades mexicanas interpusieron una demanda civil en una corte de Florida, Estados Unidos, con el fin de recuperar los bienes que supuestamente fueron comprados con recursos del erario. Pablo Gómez, titular de la UIF, detalló que el daño a las finanzas públicas se calcula en 745.9 millones de dólares. Tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos. Autoridades dieron a conocer una lista de 42 vehículos, algunos de ellos de lujo, como Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari y Cadillac, que presuntamente fueron comprados con recursos ilícitos. El exsecretario enfrenta un juicio en Nueva York, acusado de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Las noticias continúan. El alza en el precio de los combustibles complica el panorama económico en El Salvador y el sector privado se esfuerza para hacer ajustes en el modelo de sus negocios. Nerimabel Reyes tiene el siguiente reporte. Los altos precios de los combustibles en El Salvador se suman a los factores que impactan negativamente la economía nacional, a repercutir en el aumento de los costos para el traslado de las mercancías, según opinan expertos. El precio del galón de gasolina especial esta semana es de $4.56 y el diésel, que es el que más se utiliza en la cadena de suministros, tiene un precio por galón de $4.60. Y según el experto en temas de hidrocarburos, Julio Villagrán, este panorama seguirá complicando la situación económica. Aquí se nos vienen problemas muy serios, problemas en el comercio, en la industria, en transporte, vienen problemas. Generación de energía, vienen problemas. Nosotros seguimos dependiendo lastimosamente del petróleo. En enero, la inflación en El Salvador fue del 7%, muy similar al indicador con el que se finalizó el pasado año. Y el sector privado se ha visto obligado a hacer ajustes a fin de sobreponerse por el impacto de la volatilidad del precio del petróleo, como lo expresa Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Como tengo un modelo de negocios que me permite mantener la producción atendiendo a las demandas del mercado. La economía que hemos tenido durante el siglo XX y todavía resiste en el siglo XXI es una economía basada en el petróleo. El Salvador enfrenta momentos difíciles en la dinámica económica y en las finanzas públicas, y esta semana ha finalizado la evaluación que hizo una misión técnica del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sostuvo reuniones con autoridades del gobierno con quienes evaluó las proyecciones del crecimiento económico para el presente año. Nerimabel Reyes, Voz de América, San Salvador. En tanto, en Venezuela, distintos sectores de la sociedad civil se pronuncian a favor de la supresión de un impuesto que, aseguran, afecta negativamente a los venezolanos. Carolina Alcalde, con detalles. La Alianza del Lápiz, una organización política independiente, acudió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para interponer un recurso de nulidad contra la Ley de Grandes Transacciones Financieras, IGTF, implementada el año pasado y que impone una alícuota del 3% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera en Venezuela. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, califica el impuesto como inflacionario, regresivo y confiscatorio e insistió en que afecta a la economía nacional y estimula la evasión fiscal.
esto está impactando a las medicinas, esto está impactando a los alimentos. Si bien es cierto que hay sanciones internacionales, también hay sanciones y bloqueos nacionales que están impidiendo que los emprendedores, que las bodegas populares, que los negocios en los mercados municipales, que los trabajadores por cuenta propia, que son la gran mayoría nacional, puedan echar para adelante a su familia. Consultado por La Voz de América, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, la organización que reúne al gremio empresarial del país, coincide en que el impuesto debería ser eliminado o al menos reducido a una mínima expresión. Lo que hace es encarecer la operación. Entonces la gente hoy se informaliza, pero se informaliza el ciudadano como consumidor, con la pequeña y mediana empresa que no tiene capacidades estructurales para poder presentar cotidianamente todos los deberes formales. Eso al final lo que hace es que no solo dejas de percibir el 3%, sino que además deja hasta de percibir el IVA, el Estado, ¿no? Digamos que pudiese diseñarse mejor, ideal sería que desaparezca. Como consecuencia de la hiperinflación que durante 4 años se enfrentaron los venezolanos, se vive una dolarización transaccional de facto, al punto de que las operaciones efectuadas en moneda extranjera llegaron a ubicarse en al menos un 67%, de acuerdo a la firma de consultoría económica y financiera Ecoanalítica. Sin embargo, las operaciones en divisas han disminuido, entre otras cosas por la Ley de Grandes Transacciones Financieras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Parte, el conflicto armado y las presiones políticas amenazan la libertad de prensa en Colombia. Manuel Arias tiene el siguiente reporte. Al menos 218 periodistas fueron amenazados en el año 2022 en Colombia, mientras que 4 comunicadores fueron asesinados por causas relacionadas con su ejercicio profesional, cifras que fueron divulgadas en medio de la conmemoración del Día Nacional del Periodista y que para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, denota la grave situación que enfrentan los comunicadores en Colombia. Muestra una mayor vulnerabilidad a aquellos periodistas que están en ciudades pequeñas, en pueblos, y que pues también son muchas veces cuestionados por las administraciones públicas o por diferentes actores que se ven incomodados por las publicaciones. Por su parte, Fabiola León, directora de la Fundación Reporteros Sin Fronteras, añadió que las estadísticas muestran a Colombia dentro de los países en el mundo más peligrosos para ejercer la libertad de prensa. Nunca ha logrado como salir de los 70 países con mayor riesgo para ejercer la profesión. Si lo vemos en términos latinoamericanos, Colombia se ubica siempre entre los 5 países más mortíferos para ejercer la libertad de información. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por sus cuestionamientos a los medios de comunicación, publicó en la red social Twitter que su gobierno será garante de la libertad de prensa. En este gobierno, los periodistas contarán con garantías para el ejercicio del periodismo y un debate respetuoso de las diferencias. Los comunicadores pidieron al Estado colombiano brindar las medidas necesarias de seguridad y a los grupos armados ilegales mantener a los periodistas al margen del conflicto en aras de garantizar la libertad de prensa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los rescatistas en Turquía y Siria persisten en su búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios de viviendas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros del terremoto en Turquía y Siria se van diluyendo por el tiempo que pasa y la cantidad de escombros entre los que podrían estar atrapados. Sin embargo, hoy 6 personas fueron rescatadas en la ciudad turca de Iskenderun tras pasar 101 horas entre las ruinas de un edificio que se vino abajo luego del potente sismo. Los 6, todos miembros de una misma familia, sobrevivieron agrupados en pequeños espacios que quedó dentro de la estructura derrumbada, dijo el rescatista Murat Baygul, pero además un adolescente fue sacado prácticamente ileso de entre los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad turca de Gaziantep esta madrugada. El terremoto de magnitud 7,8 estremeció la región fronteriza entre Turquía y Siria, donde viven más de 13.500.000 personas y provocó la muerte de más de 20.000, y según las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, los cadáveres yacen envueltos en mantas, alfombras y lonas en las calles de algunas ciudades ante la saturación de las
morgues y cementerios. Elid Payov, gerente de un salón de bodas que ahora funciona como un centro de acopio para la ayuda humanitaria, dijo que desde los mayores hasta los más jóvenes están unidos para recibir las donaciones internacionales y dijo: nos preguntamos cómo podemos llegar a todas esas personas en las áreas afectadas por el terremoto. Puedo ver un inmenso dolor en los ojos de todos y ellos están sacando fuerza y tenacidad de esta tristeza. Aunque las tareas de rescate continuaron, estaba claro que muchas de las personas atrapadas entre las ruinas estaban ya muertas, mientras los socorristas comienzan a sentir el desgaste psicológico. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, Patrick Mahomes dominó la votación del premio Associated Press al jugador más valioso del año. Ahora intentará dejar atrás la maldición del MVP. Mahomes, quien también ganó el galardón en 2018, superó fácilmente a Jalen Hurts al recibir 48 de 50 votos a primer lugar de un panel nacional de miembros de medios de comunicación que cubren la NFL de forma regular. Terminó con 490 puntos por 193 de Hurts, quien recibió un voto a primer lugar, 26 a segundo, 11 a tercero y 10 a cuarto. Mahomes y los Chiefs de Kansas City se enfrentan a Hurts y los Eagles de Filadelfia el domingo en el Super Bowl. Mahomes agradeció a la organización de los Chiefs y a sus compañeros mediante un video en la ceremonia de premiación del jueves. Nunca habría estado parado aquí sin todos ustedes, expresó. Cada día hemos dado todo lo que tenemos para alcanzar la meta, decía. Y los paramédicos que salvaron la vida de Damar Hamlin recibieron un homenaje en video durante la ceremonia de premios de la NFL antes de que se les invitara a subir al escenario. Y ahí frente a ellos estaba el hombre a quien auxiliaron. Hamlin apareció por segunda vez en Phoenix durante la semana del Super Bowl. El jueves participó en el homenaje a quienes le han dado una segunda oportunidad en la vida. Siempre sentí que Dios me usaba para dar esperanza a otros y ahora con una nueva serie de circunstancias puedo decir que Él está haciendo lo que siempre hace, dijo Hamlin desde el escenario en el centro de convenciones de Phoenix. Tengo un largo recorrido por delante lleno de aspectos, pero será mucho más fácil enfrentar cuando conoces tu propósito, decía. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Falleció a los 94 años el compositor Burt Bacharach, cuyos éxitos Do You Know, The Way to San Jose y Raindrops Keep Falling on My Head brindaron una banda sonora alternativa al rock and roll de los años 60 y 70. Bacharach falleció de causas naturales en su residencia de Los Ángeles el miércoles. Bacharach fue posiblemente el compositor estadounidense más prolífico del último medio siglo. Sus canciones, muchas de ellas compuestas durante una colaboración de 16 años con el letrista Hal David, sonaron en emisoras de radio de todo el mundo y formaron parte de la banda sonora de varias películas. Bacharach compuso más de 500 temas para artistas como Dionne Warwick, Aretha Franklin y los Carpenters. Más de 1,200 artistas interpretaron sus canciones, las cuales ganaron 6 premios Grammy y 3 Oscar. Solo en la década de los años 60, Bacharach y Hal David colocaron 30 temas en las carteleras de las 40 canciones de mayor radiodifusión en Estados Unidos. Bacharach estuvo casado 4 veces, entre ellas con la también compositora Kyle Bayer Sager y con la actriz Angie Dickinson. La colaboración Bacharach-David produjo They Long to Be Close to You, un éxito mundial para los Carpenters en 1970, y What the World Needs Now is Love, Sweet Love, originalmente grabada por Jackie DeShannon, fue versionada más de 150 veces y suena constantemente en radio satelital. Alfie de la película de Michael Caine fue un éxito para Celia Black y Tom Jones cantó el tema de What's New, Pussycat. Otras canciones compuestas por Bacharach para películas incluyen Raindrops Keep Falling on My Head de Butch Cassidy and the Sundance Kid, por la que Bacharach y David ganaron 2 premios de la Academia y un Grammy a Mejor Banda Sonora. Arthur's Theme, el tema de Arthur de Christopher Cross, de la comedia Arthur con Dudley Moore, le dio a Bacharach un tercer premio Oscar. Fue una colaboración con Bayer Sager, quien se convirtió en su tercera esposa en 1982. Bacharach y David realizaron la música del musical de Broadway de Neil Simon Promises, que les valió 2 premios Tony y un Grammy. Bacharach también trabajó con el británico Elvis Costello y grabó varias canciones con el compositor de Nashville Daniel Tashian durante la pandemia de COVID-19.
Ambos realizaron un concierto para National Public Radio en septiembre de 2020, en momentos en que tenían prevista una gira, con Bacharach al piano desde su casa en Los Ángeles y Tashian desde su garaje en Nashville al piano. El concierto puede verse en YouTube. Bert Freeman Bacharach nació en Kansas City, Missouri, el 12 de mayo de 1928 y a insistencia de su mamá aprendió a tocar el piano después de que su familia se mudó a Nueva York. Bacharach y David escribieron The Look of Love que Dusty Springfield canta para la película Casino Royale y toda la música original de esa película, y This Guy's in Love with You, grabada por Herb Alpert, la primera canción que Alpert lleva al primer lugar de las carteleras Easy Listening y Hot 100. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta el lunes. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.